Empezamos nuestro programa del día de hoy, 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos ya en las Guarmis, no se olviden que pueden contactarnos. Radio Pichincha Multimedia, ahí estamos en nuestro canal de YouTube, también en Facebook, en nuestras diferentes redes sociales. ¿Cuáles son los horarios para los cortes de energía eléctrica para el día de hoy en Quito? Bueno, la empresa eléctrica de Quito anunció que los horarios de cortes de luz para la capital serán de 2 horas para hoy, 30 de abril de 2024. Se acaba el mes, esta disminución de los apagones se da porque Ecuador ya habría llegado a un acuerdo con Colombia para que nuevamente nos venda electricidad. Además, ya existiría la recuperación de los embalses, especialmente Paute y Mazar, por lo que también se anunció que no existirán apagones durante el feriado del 3, 4 y 5 de mayo. En este contexto, se anunció que los cortes de luz en la capital serán de 2 horas en 5 franjas horarias. De 8 a 10 de la mañana en los sectores Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, Gualo, San Antonio, Sangolquí. Cortes de 10 a 12 horas, Chimbacalle, Escuela Sucre, 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Coto, Collao, San Pablo, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Santa Rosa, Ingabajo, Pomasqui. De 12 a 14 horas, El Bosque, Plicachima, La Carolina, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Nuevo Aeropuerto, Pérez Guerrero, El Quinche, Eugenio, Espejo. De 14 a 16 horas, Luluncoto, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Andalucía, Cristianía también, Conocoto, Chilibulo, Tumbaco, Los Bancos, El Obraje, Machachi. Así es que el documento lo tiene completo en nuestra página web. Pero ¿qué nos preocupa de todo esto? Pues debido a los cortes de energía, propietarios de negocios han tenido que comprar plantas de luz y aseguran que, si bien esto reduce un poco las pérdidas, también representa un gasto y trae incomodidades debido al olor y al ruido. Veamos la nota. Bien, las autoridades han anunciado que están tratando de solucionar la crisis energética. Los cortes continúan. En algunos sectores son de 3, de 4 y hasta de 5 horas. Sectores como el automotriz, el de la alimentación o el de la salud se han visto obligados a adquirir plantas de energía cuyos precios bordean los $1,000 o $2,000. Y si bien esto representa una especie de solución al problema, también trae consigo otras dificultades. Nosotros adquirimos ya esta planta a partir del problema que se viene radicando acá en el país con relación a los cortes de luz, y decidimos hacer la compra y la adquisición de esta planta por la necesidad de que no podemos nosotros parar operaciones, ya que representa en este sentido una pérdida muy importante de manera económica. La planta nos costó un aproximado de $2,500 y bueno, tenemos un gasto aproximado hasta la fecha de promedio $150 en combustible. En este caso, digamos que la planta sí ha representado un gasto que obviamente de alguna manera se ve representado al tema de ganancia, ya que no podemos parar porque obviamente las ventas se nos caen, ya que sin luz nuestra empresa al menos no funciona. Nosotros acá en la empresa, netamente la planta nos ayuda a elevadores, a máquinas de pulir, compresores, aspiradoras, y todo lo que representa luz para nosotros es un gran plus para nuestra empresa. Sin la planta estamos hablando de que en promedio un día nosotros, dejando de facturar al 100%, las pérdidas pueden ser entre unos $2,000 o hasta $10,000 o más. Es principalmente por la gasolina. Se van casi $5 en gasolina por 2 galones. Solo nos dura casi 5 horas, y ahorita como son cortes de 6 horas o a veces antes de 8, entonces sí complicaba un poco. Compramos la planta en el mes de noviembre y nos costó $1,600. Antes más o menos eran unos 300 o 200. Ahora bajó y no pasa los 150. También está, como nosotros tenemos ventilador en la cocina, esa parte no vale, entonces tenemos que tener la puerta abierta. Y ahorita como está lluvia, hace frío, entonces la gente ya casi no sale también por eso. Y lo que la gente ya no quiere salir, más en la noche que está muy oscuro en la parte de aquí. 2,45 creo que está el galón, que esto dura... depende cómo se vaya utilizando los equipos. A veces solo se utiliza lo que es
la sopladora o las máquinas, o aparte lo que son los equipos de adentro. Más ocupamos lo que son en interruptores, por lo que eso es lo que utilizamos más en máquinas, todo eso. Focos, se está utilizando lo que son focos recargables, que se recargan así después de que venga la luz, y ya nos tratamos de abastecer con eso de ahí. Creo que ha disminuido un 50% ha disminuido. A ver, antes hacían unas 8 peluquerías, que cada valor era de $20, que daba un total de 160. Ahora es un 50%, que serían la mitad, que serían $80. Suspenden bastantes las peluquerías, póngase, en las peluquerías se suspenden porque A o B no tienen cómo comunicarse, a veces la señal falla en el internet también, eso ha bajado bastante. Y les da pereza salir, por eso prefieren estar en la casa. A veces ya creo que los vecinos de aquí mismo ya conocen cuándo se va la luz y ahí vienen trayéndoles. Entonces, ¿sientes que el generador les ayuda? Sí, nos ha ayudado un poco, pero no al 100%, pero sí. Ya, Sí. Muchísimas gracias. Esto nos costó 460. Bueno, aparte incluye también el gasto de la gasolina, que nos dura el galón prácticamente un día y medio, $6 ya. Sí, molesta el ruido y también lo que genera el como humo, pero no se lo ve el olor. Es como que sí le da a uno como que asco así. O sea, un poco. El primer día sí nos mareamos, pero bueno, ahorita no tanto. Entonces, pero sí genera malestar también. Bueno, la necesidad en sí es mantener la computadora encendida, porque dependemos de la máquina para la facturación, y tener luz, al menos en esta área de aquí de la vitrina, porque usted sabe, sin eso no se puede vender. Estábamos cerrando antes. Bueno, sí han reducido bastante, al menos también con la lluvia se apaga totalmente. Bueno, estamos nuevos, reciente, pero sí quiero unos 200, 300 en el día. Ahora, o sea, a veces se vende $100, 80, 70. Eso que ahorita ya estamos trabajando con la planta ya un poco más, porque los primeros días que hubo los cortes realmente cerrábamos. Gastos de gasolina, de transporte, olores y sonidos insoportables es lo que tienen que vivir los vecinos que decidieron adquirir una planta eléctrica. Ellos afirman que si bien esto no soluciona el problema, les ayuda a reducir un poco los gastos que se venían dando por los cortes de luz. Algunos denuncian pérdidas de $200, de $300 incluso, y hacen un llamado a la autoridad a buscar soluciones urgentes. Son las 9:14 minutos, 9:14, ya aparece en pantalla nuestra invitada, pero en realidad somos 4 en cabina en este momento, y vamos a hablar con Diana Hinojosa. Ella es comunicadora, investigadora, y también pues quien estuvo adelante de la investigación y del proyecto de este libro que vamos a compartir y del cual vamos a dialogar el día de hoy. Está Cristina Solís, antropóloga e investigadora también en el área de organización social y derechos de las comunidades, y María Fernanda Andrade, quien también es psicóloga e investigadora, y pues han hecho un trabajo importantísimo para hablar de resistencia o resiliencia también socioecológica, comunitaria, frente a la pandemia del COVID-19. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues por hablar de este tema, porque lo comentábamos en interno, estamos en nuestro país en este corre todos los días, de que pasa algo que tapa lo anterior, pero en realidad los problemas lo que se siguen haciendo es guardando como que en el armario, ¿no? Y no estamos profundizando en qué es lo que ha ocurrido después de la pandemia, o si es que efectivamente ya la pandemia se puede dar como un capítulo cerrado en nuestro país. Así es que muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar saludando con Diana para que nos explique un poquito el contexto y de este proyecto, porque bueno, ella fue quien lo dirigió. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias Sofía y gracias a todos por escucharnos. Bueno, nosotros estamos aquí, somos, digamos, una parte de las personas que trabajaron en un proceso de investigación para analizar un poco desde el punto de vista interdisciplinario e intercultural qué fue lo que pasó con la pandemia en las comunidades rurales del país. Porque lo que nosotros veíamos medio en la tele y lo que nos enterábamos, ¿no es cierto?, mientras estábamos encerrados en esta crisis sanitaria, eran las imágenes que nos llegaban o de Quito, o de Guayaquil, o de Europa, o de Estados Unidos,
pero no sabíamos qué pasaba en las zonas rurales de nuestro país. Qué locura, ¿no? Pensar que estamos aquí mismo y pues claro, estábamos encerrados en nuestra casa, recibiendo cadenas nacionales todo el tiempo, ni los periodistas podían ejercer con libertad su trabajo porque todos estaban presas del miedo. Por supuesto. Entonces, una de las primeras conclusiones que sacamos es que la pandemia no se vivió de igual forma en la ruralidad que en la zona urbana. Pero además, otra conclusión importante y con la que quisiera que partamos de este diálogo es que se nos entregó a los ciudadanos la responsabilidad de salvarnos. O sea, nos plantearon la idea de ser resiliente a los niños chiquitos, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a los trabajadores, más o menos utilizando esta palabra que es compleja y sobre la que nosotros hicimos todo un concepto, ¿no es cierto?, de la resiliencia socioecológica y comunitaria. Pero básicamente lo que nos decían es sálvense y no sean incivilizados, no caigan en las incivilidades. Sí, es verdad que ese término como que se popularizó, nadie sabía qué mismo significaba, pero todo el tiempo escuchabas que pues le multaban a alguien porque iba sin mascarilla dentro de su auto, encerrado en su auto, ¿no? Entonces, mucho de eso pues nos hizo pensar en que nosotros éramos los responsables de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Por supuesto, y habría sido diferente en un escenario en el que el Estado te ofrece lo básico, ¿no es cierto? Los servicios básicos, los servicios de salud, la atención médica, la atención psicológica, que te garantice el derecho a la educación, etcétera. Pero sin eso, era más o menos sálvese quien pueda. Entonces, ahora estamos aquí con Cristina y estamos con María Fernanda, que se enfocaron básicamente en estudiar dos aristas. Cristina, el caso de los derechos que nos fueron negados como ciudadanos, durante la pandemia, y María Fernanda, el tema de la salud física y mental. Abordamos también otras temáticas que tenía que ver con estrategias de cuidado, con cómo funcionó el tema de comunicación en las organizaciones rurales, y cuál fue esta conexión tan importante y tan central, tan clave con los territorios, que finalmente salvaron a la vida de la gente, porque de los territorios obtuvieron alimentación, medicina, la posibilidad de no estar encerrados también. Pero bueno, ahora como estamos con las dos y por el tiempo, creo que sería bueno que nos centremos en esos dos temas. Qué necesario, pero qué importante también recapitular un poco y ver todo lo que ocurrió, ¿no? Y cuáles eran esos sectores denominados esenciales a quienes pues les tocó aguantarse y ser más resilientes que el resto y salir de sus casas con miedo para poder sostener la vida de toda la comunidad, de todo el país, ¿no? Y lo mismo en el mundo, ¿no? Esta dinámica me parece que tal vez no tuvo muchas diferencias en el resto del mundo. Por favor, cuéntenos, Cristina, cuáles son los aspectos y los derechos que ustedes analizaron que fueron conculcados de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, la pandemia lo que hace en Ecuador y en Latinoamérica específicamente, digamos, en general en Latinoamérica, pero en Ecuador específicamente, es desnudar los niveles de diferencia social que tenemos en este país. O sea, hay una estructura social que excluye a muchas personas del acceso a los derechos. La pandemia lo que hizo fue poner al desnudo, digamos, esas diferencias, y por lo general las poblaciones más afectadas son las poblaciones pobres, las poblaciones de los sectores rurales. Son las que estructuralmente están por fuera de los beneficios de un estado como el ecuatoriano. Entonces, lo que hace la pandemia, en un primer momento que sigue, el gobierno sigue o acepta todas las condiciones y los lineamientos, las políticas de la OMS, es cerrarnos un montón de posibilidades para enclaustrarnos, ¿no es cierto?, para, se supone, prevenir la primera ola de COVID, que era mortal, que nadie sabía cuáles eran los efectos, todavía no se conocían las medicinas, no se conocía nada, solo seguíamos las políticas de la OMS, pero ese encierro dejó a mucha gente sin trabajo, dejó a mucha gente, sobre todo en los sectores rurales que no tienen relaciones de dependencia y que viven de la informalidad o viven el trabajo en la calle, viven vendiendo las frutas, viven comerciando a trueque, etcétera. Toda esa economía que está por fuera de la economía que conocemos, de la macroeconomía, digamos, fue
cerrada de posibilidades de trabajo para un montón de gente, para un sector enorme de la población, sobre todo la población que vive en los sectores rurales, pero la gente que en Quito trabaja y vive de la informalidad, o en Guayaquil o en las ciudades, digamos. En el sector urbano, la gente vive de la economía informal, muchísima gente. Los porcentajes son muy altos. Esa gente se quedó sin trabajo, los que tenían trabajo formal quedaron con trabajo formal en algunos casos, en otros casos se les despidió del trabajo, se aprovecharon una serie de procedimientos administrativos del gobierno y se despidió mucha gente del sector público y del sector privado también, porque se les dio las posibilidades a los dueños, empresarios, de despedir a gente sin que tengan que pagar altas remuneraciones, ¿no? Las liquidaciones. Claro, uno como ciudadano esperarías que el Estado te proteja a ti, que estás en vulnerabilidad, que estás vulnerable en este momento, ¿no? Pero fue todo lo contrario. Se protegieron a las empresas, sí, no a las personas, en realidad. Y bueno, luego también usted decía los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, pero también tuvimos los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el pago de deuda. Ajá. Sí, o sea, los ciudadanos quedamos como ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta en el país. Yo quisiera que recuerden que la primera vacunación, cuando se dio la primera posibilidad de tener vacunas, ¿quiénes se vacunaron en ese primer momento? Las vacunas se entregaron a un grupo de personas que eran los políticos y que empezaron a poner a sus familias también para que sean vacunadas. Esas vacunas no llegaron, el primer lote de vacunas no llegó para la ciudadanía, llegó para un grupo económico, un grupo político, un grupo que tiene poder en el país. O sea, y además que estaban bien encerrados en sus casas, bastante servidos, digamos. Y que tenían las posibilidades de estar bien aislados, porque tenían todas las posibilidades. Claro, mientras que los campesinos, pues las vacunas quizá fue a los últimos sectores a los que les llegó, ¿no? Las personas. A algunos no les llegó nunca. Entonces, bueno, eso quería decir. Primero, digamos, el del trabajo, el derecho al trabajo, que es obviamente el que se nos vulneró inmediatamente a una gran mayoría de la población. Luego, el acceso a la educación, porque el sistema educativo no estaba preparado, por supuesto, en ninguna parte del mundo y mucho menos en el Ecuador para volver una pedagogía virtual. No había las posibilidades de hacerlo. Desde el ministerio no tenía la infraestructura, no tenía las políticas, no tenía la pedagogía, pero desde la ciudadanía no tenía el acceso a la tecnología, no había el acceso a teléfonos inteligentes, no había el acceso ni siquiera a conexiones de internet en los sectores rurales. Estamos hablando en sectores como en la Amazonía, en sectores como en los Andes, en las partes más altas del Ecuador. Incluso en la costa tampoco, ¿no? O sea, en los lugares más apartados de los centros urbanos no había tecnología, no había conexiones, no había teléfonos. Los profesores incluso no tenían tecnología ni teléfonos que pudieran facilitar el acceso a los estudiantes, pero los estudiantes tampoco. El gobierno puso en algunos lugares unos centros de acceso a internet, pero esos centros de acceso también eran muy lejanos, o sea, eran como, trataban de aglutinar a muchas comunidades, pero era un poco contradictorio porque teníamos que estar aislados, pero el gobierno puso unos centros de ¿cómo se llama?, de conexión internet, en el que la gente tenía que estar junta. Claro. Entonces eran como unas políticas contradictorias, y el acceso a la salud, digamos, el acceso a la educación fue como vulnerado, fue negado, no solo por la incapacidad del gobierno y de la empresa privada, porque tampoco la empresa privada fue generosa en bajar costos para internet o en hacer dar facilidades a la gente para que acceda a tecnología. Es que, los programas no estaban diseñados para ser dictados virtualmente. Entonces tampoco el contenido que se entregó en educación fue muy bueno. Y en los años de la pandemia tuvimos una deserción altísima de estudiantes y tuvimos
bajas calificaciones en... Claro, ¿y quién puede culparle a un niño o a una niña que está estudiando en esas condiciones, ¿no? Con maestros que tampoco estaban preparados y listos. Y lo curioso de todo esto es que hemos repetido estos contextos en todas las crisis que estamos viviendo luego en nuestro país, que no sé si todas devienen de la pandemia, pero tienen por ahí alguna raíz, y ahí quisiera que María Fernanda también nos explique un poco si es que realmente hemos superado esta etapa de la pandemia o estamos viviendo muchas de las consecuencias, pero no las estamos enfrentando o afrontando con política pública y demás. Así es, Sofi, yo creo que es una buena pregunta. Estamos viviendo como paralelismos o ejemplos concretos bastante parecidos a los de la pandemia con esta política a la que nos tienen acostumbrados. Creo que se instauró esta costumbre de limitarnos, de reducirnos la vida, ¿no? De amordazarnos, por decirlo así, quitarnos cada vez más los derechos. Entonces vemos que con los cuantos son más de decenas ya de estados de excepción, tenemos los tiempos limitados y las facultades, las capacidades limitadas de poder socializar, con esto de los apagones, tener que estar encerrados en la casa con el tema de la inseguridad, son tantas cosas, ¿no? Como que van siendo eco de lo que habíamos vivido en la pandemia, que era el encierro, el corte de la libertad que teníamos, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente se estudia en el mundo que a partir de la pandemia sí que fue un punto de inflexión donde todo ha ido cayendo, sobre todo en los pueblos donde tenemos gobiernos de corte neoliberal, desarrollistas, con estos aspectos, como decía Cris, o sea, le escuchaba a Cristina y realmente es de entender que todo es estructural, ¿no? Que es impresionante todo este corolario, este prontuario de cuestiones que vienen desde la política, porque una pandemia como tal sí que fue bien atendido, mejor atendida en otros países, como por ejemplo en México, mucho más que en Ecuador, ¿no? Con otro tipo de enfoque, ¿no? De política pública, digamos, otro tipo de atención. Yo creo que desde la pandemia hasta acá en el mundo sí cambiaron las cosas definitivamente. O sea, como sabemos, han habido políticas, temas de biopolítica que ya no solo van contra los cuerpos, contra las libertades de las personas, sino ahora ya contra las ideas, ¿no? Un poco a expoliar toda esta, la información que tenemos y con la que intercambiamos cosas en el mundo, ¿no? Entonces, nosotros sí creo que hemos agudizado nuestra crisis y se ha agravado, y tenemos muchos recuerdos y memorias que, como decías, no creo que nos hemos olvidado y no podemos sacárnoslas tampoco, sino que no somos capaces de enfrentar, porque estamos en un territorio donde nos toca a la fuerza ser resilientes, siempre salir adelante sin necesidad de haber procesado la experiencia ni haber mejorado la situación, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas que pasaron, claro, fue el deterioro de la salud, la muerte de las personas en la pandemia, pero hay cosas que no se superan definitivamente, como por ejemplo todo lo que había empezado con el miedo y la incertidumbre, que son estos dos factores, dos aspectos que se estudian siempre en las pandemias, ¿no? En todos los países del mundo, y a partir de eso es lo que nosotros habíamos hecho esta investigación, que es lo que siente la gente. Y sí, pues lo primero que en el campo y en la ciudad sentíamos es miedo al contagio y miedo a la información, a la infodemia también, ¿no? Esta información exagerada o falta de veracidad que nos iba llegando, ¿no? Otra de las cosas a nivel psicológico que había impactado, pues es esta falta de como de atención, de mensaje correcto de parte del Ministerio de Salud, de los de los diferentes organismos que tienen que ver, que tienen obviamente que impactan en la salud mental. Por ejemplo, nunca tuvimos acciones que en realidad contengan la emocionalidad de la gente, ¿no? Solamente había una suerte de terror todo el tiempo, ¿no? Y que sí, obviamente, como hablábamos de la civilidad al principio con Diani, si no eras un buen ciudadano, entonces no eras digno de por poco y vivir, ¿no? Entonces, y esto como que se fue contagiando en la cultura, en la convivencia diaria. De pronto, poco a poco, con todos los problemas sociales que nombraba Cris, se produjeron otro tipo de impactos también. O sea, la descomposición social, la desestructuración familiar, obviamente, hicieron que se formen pues escenarios de violencia muy fuertes entre, por ejemplo, convivientes o con los niños. Acuérdense, yo me acuerdo que al segundo o tercer mes de encierro habían reportado y salieron en las primeras planas que estaban desaparecidas 200 o 250 niños o adolescentes, ¿no? Decíamos, qué raro, estamos en encierro, ¿cómo qué está pasando? No entendíamos, pero se trataba de gente que se escapaba, de menores de edad que se escapaban porque no soportaban vivir en sus casas, ¿no? No soportaban, claro, la violencia, el maltrato de género que había y las condiciones, obviamente, bueno, digamos, devenidas de las condiciones materiales, ¿no? Que es esta falta de medio para mantenerse, esta falta de conocimiento también, esta brecha de conocimiento en cuanto a las, digamos, a los dispositivos, a las nuevas tecnologías educativas que se estaban probando en el mundo, y peor en Ecuador no teníamos algo, digamos, como
como claro, ¿no? Bueno, y todo el miedo, porque hay que decir, las personas también pensamos en la vida y la muerte, o sea, no solamente son las condiciones materiales son las más importantes para vivir, para sentir, para pensar, pero también somos seres existenciales y pensamos en la vida y en la muerte, ¿no? Y veíamos a mucha gente, a muchos vecinos morir, muchos abuelitos, muchos enfermos que ya tenían condiciones preexistentes morir, y eso no ayudaba tampoco a una fortaleza psicológica, ¿no? Entonces con esto obviamente venían más enfermedades psicosomáticas también, o más malestares psicosomáticos. Entonces lo que se disparó claramente de lo que más se tiene como información y pudimos recabar es sobre la depresión y la ansiedad y el consumo de alcohol o de drogas que sí se acentuó o aumentó, digamos, ¿no? Aumentaron los casos. Ahora una cosa interesante es que la cultura de la salud mental normalmente es una narrativa de Occidente, o sea, de las ciudades, ¿no es cierto? Y eso estamos midiendo y estamos siempre viendo qué hacer por nuestra salud mental y los hábitos y los tips y no sé qué, porque tenemos digamos, vivimos en la modernidad, en los tiempos de la modernidad que no tienen las cosmovisiones ancestrales de los pueblos nativos, ¿no? Esta es otra noción del tiempo, y también nosotros tenemos más acceso, obviamente, a información global sobre cómo sostener y contener nuestros problemas de salud mental. En el campo, en la ruralidad, no se cuenta con eso, y la manera también de pensar la salud mental, ni siquiera hay este concepto como tal, ¿no? Pero entonces eso fue muy interesante como contrastar. Y esto no quiere decir, y aquí sí siempre hago como una mención especial, yo no considero que hay que romantizar que porque en el campo no viven más estresados y debiéndose un capital, no sufran, ¿no? Yo creo que sí hay sufrimientos muy, muy fuertes también, solo que hay otras costumbres, otras maneras de expresar, de callar y también de vivir, de procesar, ¿no? Sí sucede igual la violencia de género, por ejemplo, en todas las comunidades, ¿no? Claro. Y sí se acentúa, obviamente, en el tiempo de los encierros de la pandemia. Allá, obviamente, una de las cuestiones que sabemos es que esta libertad física, este espacio, digamos, en la convivencia como para poder dialogar, jugar, intercambiar en general, en el campo fue mucho más llevadero que en la ciudad, por ejemplo. Aquí estamos más hacinados, ¿no? Entonces es importante todos estos contrastes. Tenías que salir a la terraza para disfrutar de un momento de aire, ¿no? Entonces, obviamente, en la ruralidad entiendo que por lo menos hay un espacio más abierto, pero sin embargo hay todos los otros temas, ¿no? El empobrecimiento, el abandono, la falta de acceso a salud y demás que están siempre pues afectando a estas zonas. El tiempo nos come y yo quisiera pedirles, y con el compromiso además de que podamos revisar cada capítulo de este libro y poder tener más tiempo para dialogarlo y para buscar esos temas que realmente están invisibilizados a día de hoy. ¿Cuáles serían las conclusiones que ustedes sacan después de haber hecho esta investigación y cuáles son los aspectos en los que hoy por hoy hay que ponerle cuidado, que el Estado debería estarle pues siguiendo la pista sin descanso? Bueno, el principal es que, muchos sobrevivimos por nuestros propios medios y eso no implica un éxito y para el Estado. O sea, el Estado, después de haber vivido lo que vivimos, debería tomar las medidas para asegurar los derechos básicos, para asegurar, por ejemplo, mejores condiciones de salud mental a la población, etcétera. Entonces, el Estado nos queda debiendo muchas cosas. Otra cosa importante es que sí hay que destacar que nosotros como seres humanos tenemos esta capacidad, ¿no es cierto?, de reaccionar frente a la adversidad. En la ruralidad, el tema de la revitalización de los saberes ancestrales, del uso de las plantas medicinales para poder enfrentar la pandemia, cuando no había medicinas ni vacunas, y poder curar a la gente, es algo a destacar. Además que en las zonas rurales la pandemia o las personas enfermas no estuvieron solas. No se les aisló como se les aisló en las ciudades, sino que la comunidad sostuvo a los enfermos, cuidó de sus enfermos, y eso es algo también a destacar específico de cómo se vivió la pandemia en la ruralidad. ¿Tú qué podrías añadir, Cris? Yo sí quisiera decir que la resiliencia es como dice la Diana, es una forma de reaccionar del ser humano a nivel individual para enfrentar traumas y enfrentar situaciones muy riesgosas. En este caso, en el caso de la pandemia, la resiliencia fue comunitaria, fue colectiva, y eso fue realmente
capital social y cultural que tenía la gente en el sector rural o en las zonas empobrecidas. O sea, digamos, el capital con el que pudo enfrentar la pandemia fue realmente la posibilidad de tener una resiliencia colectiva, es decir, acciones colectivas, acciones de su barrio, de su organización. En el caso de pueblos y nacionalidades, las organizaciones indígenas tuvieron un rol definitivamente importante y determinante, porque fueron quienes elaboraron el material de información en las lenguas que se necesitaban, fueron quienes hicieron conexiones con cooperación internacional para recibir las vacunas que el Estado no les dio, para recibir las medicinas que el Estado no les dio, etcétera. O sea, la organización comunitaria en pueblos y nacionalidades, creo yo que hay que destacar y que hay que, digamos, potenciar. Sí, es como reconocer que lo que, como dice Diana, sobrevivimos, o quienes sobrevivieron en los sectores rurales, sobrevivieron gracias a la posibilidad de organizarse colectivamente, que es súper importante y que es un capital social, cultural, que tiene la gente. ¿No es cierto? Y a mí ahí me surge la pregunta, pero bueno, habrá que resolverlo en otro programa, es si es que luego nos desarticulamos o se desarticularon todas estas posibilidades, ¿no? Que se fueron generando también. Sí. Siempre hay que seguir pensando esto, ¿no? Sí, y a mí también me surge esa duda. Yo creo que como todo acto de resiliencia es como temporal, ¿no? Normalmente es así. La resiliencia solamente es de un acto de huida, de ponerte digamos, al amparo, al resguardo de algo emergente y poder tener las primeras iniciativas como para que se mantenga algo, pero después sería muy, muy interesante. Una de las cosas, a mí sí me llamó la atención eso, Sofi, de hecho, y estaba leyendo mucho por ejemplo, lo que informa la CONAIE y algunas organizaciones sociales que tienen vínculo con la realidad del mundo indígena, y dicen que, por ejemplo, han habido... o sea, el mayor número de migrantes actualmente viene de las comunidades indígenas, y que es una realidad. Entonces, y de la ruralidad en general, del campo, de la costa. Entonces, sí, y que inició en la pandemia, ese es uno de los informes. Entonces, habría que ver eso, ¿no? Definitivamente sí hubo una valentía, todo lo que dice Diana y lo que dice Cris, o sea, hubo en realidad una cosa muy colosal, ejemplar, de cómo las comunidades pudieron tener estas respuestas en grupo, en unidad, ¿no es cierto? Y en reconocimientos, con total ausencia del Estado, supieron salir adelante. Y hay que decir también que la salud, por ejemplo, es uno de los aspectos que siempre ha estado descuidada en la ruralidad, ¿no? O sea, ellos ya venían con una historia previa de no reconocimiento, por ejemplo, de sus prácticas de salud, ¿no? De sus maneras de atender a su medicina ancestral. No ha habido un respeto, siempre ha habido este choque y no ha sido integrado del todo en la sociedad, ¿no? Entonces, sí creo que es importante destacar eso. Y en cuanto a la salud mental, igualmente pensar un poco, ¿no? ¿Cómo es que develamos esta palabra de resiliencia? O sea, no somos... los gobiernos están acostumbrados a como a chantarnos, a que nos banquemos esto de la resiliencia por nosotros mismos. Es porque hace falta justamente la atención del gobierno y somos obligados entonces a levantarnos y a inventarnos cosas entre nosotros, y eso no es justo, ¿no? Entonces, eso sí daña la salud mental de las personas como individuos, como colectivos. Incluso estamos llegando a normalizar cuestiones muy fuertes que normalmente seríamos muy incapaces de afrontarlas. Hoy en día tantas cosas negativas nos ha pasado desde la pandemia que ya estamos naturalizando temas de muerte, de corrupción, de abuso en todo sentido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el mensaje sería un poquito más pensar en eso, y que nos debemos un montón el hecho de, sobre todo ahora, en los niños que tuvieron traumas reales dentro del sistema escolar y del tema familiar, cómo están ahora, cómo les impacta y cómo los cuidamos, ¿no? Y lo más importante creo que definitivamente es el tiempo, el pensar un poquito sobre los tiempos de la modernidad y los tiempos reales, ¿no? De cuidado que tenemos. ¿Cómo hacemos para que vuelvan esos niños, ¿no? A la educación. Claro, afuera, ¿no? Ahorita estamos viendo que hay 64,000 niños que no se han matriculado, ¿no? Estamos hablando de que además hemos enfrentado crisis tras crisis, luego viene el tema de la inseguridad, el tema de los estados de excepción y todo esto, ¿no? Y claro, en estos momentos vimos que las sociedades, las personas, los gobiernos pueden sacar lo mejor o lo peor, y pues lastimosamente nos tocó enfrentarnos en muchos de esos casos a lo peor de las personas y a lo peor de las autoridades y de los gobiernos. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy hablando
de este libro, que ¿dónde se lo puede conseguir nada más para que...? Gracias, Sofi. Te vamos a pasar para que en las redes sociales de Pichincha puedan acceder la gente, porque es un libro de acceso gratuito. Es digital. Es digital. Es un libro que fue financiado por el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas. Y las personas que trabajamos en el libro estamos vinculadas a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales a través del Laboratorio de Interculturalidad de la Flaxo, y se basa en una revisión documental, pero también en entrevistas, en mesas en las que participaron tanto actores públicos como privados y las organizaciones comunitarias, las investigadoras. Entonces es un libro bastante completo, es interdisciplinario. Y yo les invito a leerlo para que cada uno reflexione desde su trinchera, ¿no? Cómo vivió la pandemia y para entender también cómo vivieron otras personas. Con realidades totalmente diferentes. Claro que sí. Está ahí entonces, pues el archivo digital ya lo compartiremos también en nuestras redes sociales, pero entiendo que también estará en las páginas de la Flaxo, ¿no? Sí, en la página del programa de pequeñas donaciones está colgado. Ya, perfecto. Y también en las redes sociales del Departamento de Economía, Ambiente y Territorio de la Flaxo. Bueno, ahí estamos con ese compromiso también de informarnos, ¿no? De precisamente reconocernos en el otro. Diana Hinojosa, comunicadora e investigadora, pues quien ha estado comandando un poco este proyecto, Cristina Solís, antropóloga e investigadora en el área de organización social y derechos de comunidades, y María Fernanda Andrade, también psicóloga e investigadora. Resiliencia socioeconómica comunitaria frente a la pandemia de COVID-19, de eso hablábamos hoy. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más. Estamos de regreso, 9 de la mañana con 46 minutos. Hoy hay un plantón en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín. Hay un plantón donde los pacientes se han autoconvocado. Hemos visto la convocatoria de Jóvenes contra el Cáncer, pacientes oncológicos, niños, niñas y adolescentes. Hemos visto la convocatoria del personal, incluso del propio Hospital Carlos Andrade Marín, porque hemos revelado durante las últimas semanas la dificultad que tienen los pacientes de acceder a medicamentos, a insumos, porque también para cirugías pues les mandan a comprar. Eso es lo que nos han revelado los testimonios de quienes pues hemos podido entrevistar. Y por otro lado también hemos hecho el recuento de cuántos gerentes han pasado por el Hospital Carlos Andrade Marín durante los últimos meses. Desde diciembre son 5 gerentes que ha tenido esta casa de salud, que es una de las más importantes del país, hay que decirlo, una de las más grandes, y que maneja unos presupuestos altísimos, compras millonarias que se hacen desde el Hospital Carlos Andrade Marín. También nos enteramos el día de ayer que fue desvinculado el director general del IES, Jaime Otón Bernabé Erazo. Nosotros habíamos publicado en nuestra página web también información, porque conocíamos que tiene acciones en empresas proveedoras de servicios médicos, y esto pues por lo menos parecería ser un poco antiético, ¿no? Dado que el Estado pues compra precisamente estas empresas. Habíamos hecho el recuento de que además no se declararon en la declaración juramentada de la Contraloría General del Estado, y pues esto entiendo que tiene algo que ver, no lo sabemos, porque no se ha argumentado la salida del director general del IES en torno a su salida. Está con nosotros Marianita Narváez, quien es pues una dirigente histórica de las enfermeras del Hospital Carlos Andrade Marín. Marianita, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, quisiera que nos cuente un poco de qué se trata este plantón el día de hoy y cuál es la realidad, qué hace falta para que el Hospital Carlos Andrade Marín pues vuelva a tener estabilidad desde el punto de vista de la administración, pero también de la provisión de los servicios, que no le manden a comprar prácticamente todo a los pacientes, que ustedes no tengan que estar pues en estas circunstancias también a veces tan duras de no saber qué hacer, de ver la forma de ayudar a los pacientes. Buenos días, Sofi. Buenos días, gracias al programa Las Warmis. Realmente en lo que se ha convertido el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, como he venido diciendo a las diferentes autoridades, parecería un hospital de pueblo. Realmente quiero indicar, ciudadanía, que yo me acabé de jubilar en diciembre con 37 años de servicio, soy representante gremial. Sin embargo, quiero hacer una pequeña aclaración. Tanto el personal
sanitario, y cuando hablo personal sanitario están profesionales de la salud, señoras auxiliares, señores camilleros, se han autoconvocado ante la inestabilidad que hay administrativa. Han pasado 5 gerentes, Jorge Peña-Herrera, luego de eso pasó Fausto Guerrero, que indicaron que le han amenazado de muerte, luego Daniel Rodríguez, luego Jorge Peña-Herrera, que también le habían amenazado de muerte, y actualmente que está la ingeniera Maribel López. Sebastián Echeverría también estuvo, ¿no? Que luego pasó a ser gobernador de Imbabura. Él trabajaba... Sí, Jorge Peña-Herrera era el gerente y Juan Sebastián Echeverría era el director. Ahora Juan Sebastián Echeverría está de gobernador de Imbabura. Entonces, realmente lo que nosotros vemos es una inestabilidad de las autoridades. Y más allá de eso, los procesos quedan detenidos, los procesos quedan estancados, realmente no hay un abastecimiento de insumos, de medicamentos, equipo obsoleto que no es renovado, y ustedes pacientes pueden verificar ahorita en sus teléfonos, llamar y todo eso, ¿para qué tiempo nos dan exámenes de imagenología? Yo también soy una cliente externa, para 6 meses. Para 6 meses es lo que nos dan exámenes de laboratorio. No hay reactivos para muchos exámenes principales que deben hacerse de especialidad. O sea, realmente el hospital está desabastecido y el cambio de autoridades no permite que el hospital pueda ser operativo en beneficio del cliente interno y del cliente externo. Y más allá de eso, Sofi, nosotros hicimos un plantón, realmente no tomamos conciencia nosotros que la ley de carrera sanitaria está vigente. El artículo 14 dice que el directivo técnico deberá obligatoriamente contar con un título de 3er nivel y estudios de 4º nivel relacionados en salud pública, administración hospitalaria, gerencia en salud o cualquier otra área relacionada. Y en el artículo 7 de deberes y derechos dice que las instituciones nos proveerán de condiciones de trabajo saludables y seguras, que los empleadores nos proporcionarán instalaciones, recursos, dispositivos médicos, tecnologías sanitarias y medios sanitarios y adecuados para el óptimo desempeño del trabajo. Realmente esto está en la ley. Pueblo ecuatoriano, aquí está una ley donde indica que el gerente, el que esté a cargo, los técnicos que estén a cargo, deben proporcionar los instrumentos para que el personal sanitario trabaje. Realmente esto no se ha dado. Sofi, no se operan cirugías de corazón, no se hacen trasplantes, se inauguran instalaciones y quedan ahí. Es más, la unidad de cirugía cardíaca desapareció, que es lo que le da el hospital de 3er nivel. Hemodiálisis, los pacientes habiendo personal preparado, los de diálisis peritoneal, les mandaron a la parte externa. Ya no se dializa, no se hace hemodiálisis peritoneal. Hemodiálisis se hace, diálisis peritoneal ya no se hace, solo en casos emergentes. Realmente todo se está derivando. Entonces, ¿a dónde está llegando el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín? Por favor, pueblo ecuatoriano, existen profesionales de carrera y con el perfil de puesto que pide la ley de carrera sanitaria, que pueden ocupar ese puesto de gerente, de director médico, Marianita, de coordinador de enfermería. Precisamente eso es lo que nosotros revisábamos y nos llamaba la atención. Y es que quienes están dentro del hospital, quienes conocen del tema, nos dicen los gerentes de los hospitales son puestos políticos, que no necesariamente responden a este perfil técnico que debe tener alguien que va a administrar un hospital, que va a hacer contrataciones de millones de dólares, pero que también va a verificar que esté abastecido el hospital, que los turnos funcionen, que la gente no esté al inicio de cada mes haciendo unas filas interminables para poder tener un turno para ser atendidos, que eso es lo que entiendo ha estado pasando
ocurrido en el hospital Carlos Andrade Marín. Es decir, pues tiene que cambiar esto, y cuál sería ahí la recomendación, porque no hay procesos de selección que sean abiertos, que sean vigilados por la ciudadanía o por los especialistas, por las mismas, los mismos profesionales de la salud. Es decir, es a dedo lo que se ponen, ¿no? Por ejemplo, la actual gerente, entiendo que trabajó con Diego Salgado, por ejemplo, y estaba encargada del tema de las contrataciones. Los otros gerentes también, como este que pasa de ser gerente a ser gobernador de una provincia, que uno ahí se pregunta cómo se manejan este tipo de nombramientos, ¿no? Es que como usted ve, Sofi, no existe el perfil de puesto. Usted acaba de mencionar lo último del gobernador y acaba de mencionar de la actual gerente. En realidad, y quiero que sepa pueblo ecuatoriano, no se está apoyando a ninguna autoridad. Se está pidiendo estabilidad administrativa con un profesional de carrera del hospital, con el perfil de puesto. Si bien es cierto, el directivo técnico deberá ser de confianza, seguirá siendo el gerente y el director médico de confianza del actual presidente de la República, pero tiene que tener un perfil. Yo no entiendo en la actualidad cómo me puedo ir a hacer cargo de una institución a la cual no conozco ni su infraestructura, y de ahí partimos para que se deriven los subsecuentes problemas, porque Sofi, el hospital desde hace 10 años, 12 años, se sigue manejando como puesto de confianza. Yo entiendo que usted debe poner en su puesto a alguien en quien confíe, pero debe tener el perfil, la experticia, el nivel de preparación acorde a la función que va a cumplir, no simplemente porque es mi amigo. Y es ahí lo que yo le digo al señor presidente Daniel Noboa: ponga usted directamente a la autoridad, ponga usted directamente al que vaya, al director general, al director médico, al presidente del consejo directivo. Realmente, ¿cuánto tiempo pasamos sin director general, Sofi? Fueron meses que pasamos sin director general. Ahora le designan a un director general y le indican que lo que usted acaba de decir, que él tiene conflicto de intereses, y entonces que él no puede estar ahí. ¿Por qué antes de designar no se analiza, no se piensa en quién están perjudicando? Están perjudicándonos a nosotros pacientes, están perjudicando a todo el personal sanitario. Realmente no se ha acabado esto. Como yo he dicho, se ha convertido las unidades médicas en botín político. Y mi pregunta como cliente externo: ¿qué quieren hacer mirar a la ciudadanía? ¿Que el hospital no funciona? ¿Que el IES no funciona? ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Tal vez una privatización? Esa es la pregunta. A mí sí me vienen muchas dudas. Yo hoy voy a hacer el plantón como cliente externo. Y créanse que como representante gremial es agotador. Se hace una hoja de ruta que, como yo le hice conocer a usted, no se está pidiendo privilegios. Primero se está pidiendo estabilidad administrativa, autoridades, estabilidad laboral, respeto al manual de puestos y funciones, que respeten la carga horaria, que respeten la carga de trabajo. Y he dicho, Sofi, en varias entrevistas, al paciente se le ve como un número. El médico que atiende a 15, 20 consultas, la enfermera, la señora auxiliar que atiende a 15, 20 pacientes. O sea, no son número. Es un ente biopsicosocial con diferentes comorbilidades. Y la queja del cliente externo, ¿quién la tiene? La tiene el cliente interno, porque llega: yo, ¿por qué tengo que comprar? He sido afiliada tantos años, y yo también diría, he sido afiliada 37 años, y no me puedo hacer una endoscopía, una colonoscopía, no me puedo hacer ni siquiera un examen de imagenología que me derivaron para 6 meses, y reclamaría, pero ellos no tienen la culpa. Claro, por supuesto, ¿no? Y creo que Marianita, eso lo reconocen mucho los pacientes, ¿no? Que dicen: el personal es bueno, los médicos son buenos, incluso las enfermeras están ahí tratando de ver la forma de ayudar al que menos tiene, pidiéndole incluso al que parece que tiene un poquito más, pero no está bien. Ese no es la forma en la que debe funcionar un hospital. Marianita, muchísimas gracias, pues por a última hora darnos la posibilidad de conocer un poco qué es lo que va a pasar hoy en este plantón.
perdón, estaba revisando la página del estado de medicamentos de los establecimientos de salud del IES y, por ejemplo, cuando vamos a ver el stock crítico, hay un riesgo de desabastecimiento, hay apenas 8% de estos medicamentos que entendemos son para situaciones más graves, ¿no? 8% en stock crítico, ¿no? Para menos de un mes, según esta página, que es también que está disponible a través de esta aplicación que tiene el IES. Muchísimas gracias, un abrazo, Marianita. Sofi, nada más indicar y solicitar. Es hora de que nosotros, los que somos dueños del IES, hacer escuchar nuestra voz en el plantón, hacer escuchar cuál es el malestar. Sofi, yo le pido de favor, realmente le he dicho a las autoridades, he dicho en asamblea, yo no sé en qué idioma tenga que hablar, no reciban informes de las autoridades porque no es real. Vaya, señor Daniel Noboa, presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, también vaya y haga la revisión, el análisis de las unidades médicas, pero no a las 9 de la mañana, cuando todo está organizado, cuando todo existe ahí. Vayan, hagan a la madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, que vean cómo están los pacientes en emergencia. No hay especialidades, Sofi. Los médicos no tienen 30,000, 40,000. Ahora tenemos médicos generales, todólogos. Qué fuerte. La salud está en crisis. Gracias, Sofi. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marianita. Bueno, que vean las Warmis, porque aquí estamos todo el tiempo reflejando esa realidad también de los pacientes. 10 en punto, hacemos una pausa y enseguida regresamos con más. Aroma y sabor. Nosotros, Gaby Cruz, también. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buenos días. Sé que estaban como locos ahí en el área de redes, pues siguiendo además estos temas que se han desarrollado durante la madrugada, ¿no? En la Corte Internacional de Justicia. Sí, bueno, ahí estamos, pero para llevarles con información de primera, así que muy buenos días, amigos y amigas de las Warmis, y estamos listos ya para arrancar con nuestra siguiente entrevista. Por supuesto, vamos a saludar con Dani Moya, director de vinculación de la UTE, para hablar acerca de un proyecto interesante que tiene que ver con las personas que están en situación de movilidad humana en Ecuador, un proyecto de inclusión económica y social. ¿Cómo está, Dani? Bienvenido a las Warmis. Hola, mucho gusto, gracias por este espacio. Sí, la idea es que justamente nosotros como Universidad UTE y sobre todo los proyectos de vinculación y el área de vinculación, en un esfuerzo fundamental estamos fomentando la participación estudiantil en un espacio de inclusión social. La idea es que efectivamente más de 300 estudiantes de la universidad hagan un acompañamiento específico a emprendedores, sí que están en este espacio de movilidad, y definitivamente a través del aprendizaje de sus competencias blandas, a través de efectivamente de ese espacio de acompañamiento, estas personas pasen un ciclo de acompañamiento, de trabajo, y sobre la base de eso efectivamente ellos puedan participar por un capital semilla. ¿Qué es lo importante de esto? Estamos trabajando conjuntamente con CODEIS, y CODEIS tiene también ahí un acompañamiento de la World Council of Credit, WOCU, y también de la USAID, y conjuntamente con todos ellos se ha hecho este proceso que viene por unas etapas, ¿no? Más o menos el proyecto dura efectivamente 1 año y medio aquí en Ecuador, ¿sí? Este espacio lo que va a permitir es que en las diferentes cortes, ¿sí? Hablando de los semestres de los estudiantes, van acompañando a alrededor de 1.500 emprendedores en este espacio. Y estos 1.500 emprendedores, 700 cada corte, sí, que han sido escogidos por un proceso arduo realizado por CODEIS, que es nuestro socio, y al final elegidos por la WOCU, sí, hacemos este acompañamiento. Aquí lo fundamental es la experiencia de vivir, que van a vivir los estudiantes en este acompañamiento, ¿no? Ellos ya han pasado una serie de espacios semestres en donde efectivamente han ido aprendiendo sus competencias blandas, que actualmente son las más importantes que van evaluando en este caso los empleadores ahora actualmente, sí, porque tienen esa capacidad de trabajar en equipo, de emprender, de liderar. Entonces ese justamente es la idea con esto.
Dani, aquí también surge la pregunta, ¿de qué semestres estamos hablando? Entiendo que no sé si es que empezarían desde los primeros o si son ya estudiantes que tienen como un nivel más avanzado en sus carreras, y también qué carreras intervienen en estos proyectos de vinculación, un poco también para conocer cómo se manejan en el ámbito académico. Ya. Nuestro modelo educativo es tan fantástico y fascinante que hace que las prácticas comunitarias que están justamente los estudiantes estén anclados a estos proyectos de vinculación. Entonces van a participar lógicamente los estudiantes que ya están en los últimos espacios, ya han pasado un proceso de aprendizaje sobre las habilidades blandas, pero la diferencia de la Universidad UTE es que las va a poner en práctica. Entonces, este espacio hace que el estudiante también nutra, ¿sí?, del trabajo práctico en el que se está realmente realizando. En cualquier profesión uno aprende haciendo. De hecho, hay personas que primero han tenido algún interés por alguna rama, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo desde los 14 años estuve involucrada en los medios de comunicación y luego estudié, ¿no? Que obviamente, ojalá y todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de, apenas entran a la carrera, tener esa vinculación ya con el trabajo real, ¿no? Pero aquí lo que más me llama la atención y lo que más me generaría inquietudes es que se está trabajando con personas que están en una situación de vulnerabilidad, que son personas en situación de movilidad humana. Entonces, ahí los estudiantes tienen la capacidad de acompañarles realmente a las personas que tienen esta situación de movilidad humana, que están enfrentando situaciones de vulnerabilidad, que están lejos de su país, que no tienen los recursos económicos, que también enfrentan en muchos casos temas de xenofobia y demás, que a veces en nuestro país estamos viendo que hay esa sensación de que porque es extranjero, pues no le voy a tratar muy bien, a pesar de que yo sea el cliente, a pesar de que me esté ofreciendo un buen servicio. Entonces, ¿cómo se puede generar realmente esta ayuda para que ellos pues puedan sacar adelante sus proyectos, ¿no? Ya. Como esto es un espacio entre el emprendedor y el mentor, porque nuestros estudiantes lo que hacen es un espacio de mentores. Ellos van pasando diferentes etapas durante este periodo, ¿sí?, en donde ellos primero van a arrancar con un espacio de capacitación, ¿sí?, los emprendedores, y los emprendedores conjuntamente con los estudiantes van armando una ficha en donde viene contemplado todo lo que tú estás diciendo. Uno, ¿qué proyecto voy a establecer? ¿En dónde lo voy a ubicar? ¿Sí? Es un proyecto en donde efectivamente en chiquito, ¿sí?, ellos van a desarrollar algo. Al final de esto, que es lo fundamental, va a poder participar en un capital semilla que va a ser entregado. Entonces, ¿de cuánto? Esto efectivamente está a cargo de la UOCU, sí, ellos se van a reservar el espacio, sí, pero tengo entendido que hay un dinero específico. No reembolsable. No reembolsable, y en otros casos también reembolsable, porque al final del día también lo que están haciendo es educación financiera, y la educación financiera también te hace participar sobre la base de un crédito o que seas una persona sujeta de crédito, y eso es lo que hace también fundamentalmente WOC. ¿Y qué tipo de proyectos van a apoyar? Son emprendimientos desde los más básicos, que pueden ser tiendas, etcétera, hasta unos emprendimientos que ya están más formales, ¿no? Son alrededor de 1.500 personas que algunos ya pueden ser que ya tengan algún emprendimiento, sí, y que lo que vamos a hacer es desarrollarles, y otros que efectivamente sean de cero. Y están en capacidad de decirles también, vea, este proyecto no le va a funcionar. La idea es que efectivamente pasas una validación y diferentes etapas en donde tú vas a través de las diferentes técnicas, tanto académicas, administrativas y financieras, evaluando y acompañando, decir, efectivamente, esto está bien en marketing, esto está bien en la parte de planificación, etcétera. Entonces, es un proyecto muy, muy bueno y lógicamente respaldado. Bueno, qué importante lo que mencionó, y le agradecemos mucho, Dani Moya, por estar este día aquí en las Warmis y contarnos sobre estos importantes proyectos de vinculación, tanto para los estudiantes, pero también que apoyen a emprendedores, y qué importante también a personas en situación de movilidad humana. Muchísimas gracias, Dani Moya, director de vinculación de la UTE. Gracias por estar aquí en las Warmis. Gracias, un placer conocerles. Hasta luego. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, y es que cuando uno se convierte en migrante, ¿no? Qué importante es que alguien te dé la mano, que alguien te apoye, que alguien te diga, mira, esto puedes hacerlo en este país, estas son las normas, las leyes,
leyes, las reglas para empezar un emprendimiento. Por aquí te puede ir bien, por acá quizá no tanto. Cuando uno es migrante, cuando uno se convierte en migrante, pues enfrenta un montón de dificultades, ¿no? Y la empatía también, y las políticas públicas ojalá fueran más fuertes, pero también está supliendo la academia, están supliendo otros sectores también esas ausencias a veces por parte de los estados, mi querida Gaby. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más. Otras noticias, bueno, nos vamos a Llano Chico. ¿Qué pasó ayer ahí? Y bueno, hay que decirlo, ¿no? A las 5 de la mañana del lunes 29 de abril, un tramo de la avenida 17 de septiembre se derrumbó debido al desbordamiento de la quebrada Angarachaca, esto en el sector La Libertad, en Llano Chico, y trabajadores del EMAPS y también del EMOP acudieron al lugar a realizar tareas de limpieza, pero según los moradores, esta respuesta ya llegó un poco tarde y los vecinos a los cuales se consultó indican que hace aproximadamente 2 meses ya habían alertado a las autoridades sobre este posible desbordamiento de la quebrada. Dijeron que se pidió a las autoridades que realicen la limpieza de la quebrada, pero por otras emergencias se fueron llevando la maquinaria, por ello la quebrada se taponó y se desbordó todo, indicó Wilson, quien ahora tiene que caminar largos tramos debido al cierre de la vía. Con él coincide Jorge, indica que esta vía salvaba o servía de desfogue para el tráfico durante las horas pico, tiempo en el que la Simón Bolívar colapsa. Y bueno, de su parte, Fernando Tobar de la EMOP asegura que desde hace 1 mes y medio aproximadamente se encuentra interviniendo en la quebrada, pero que debido al aluvión también de la Gasca se llevaron la maquinaria, es decir, 2 tractores que trabajaban en la limpieza de esta zona, y también resalta que la intervención en Angarachaca tomará entre 30 y 60 días, pero que en 48 horas tratarán ya de habilitar un solo carril de la vía ahora intransitable. Así es, finalmente los moradores pues hacen un llamado a la autoridad a actuar con celeridad, ya que necesitan utilizar este paso y dicen que hay gran cantidad de negocios y no quisieran que debido a esto las pérdidas económicas se incrementen, ¿no? Comentan que con los cortes de luz ya es suficiente, no pueden con una dificultad más, ¿no? Qué terrible esta situación, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasó en otro sector? El gobierno entregó el puente tipo Delta de 56 metros de longitud en la vía Loax-Santo Domingo. En este evento se realizó la mañana del lunes con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, el ministro Luque y el cuerpo de ingenieros. Y bueno, ¿qué mencionó el ministro Luque? Esta es una vía importantísima por donde pasan 12,000 vehículos diarios y apenas supimos de este inconveniente, dispusimos la instalación de un puente Delta en tiempo récord, 56 días. Trabajamos con empatía y sentido de urgencia, mencionó el ministro, quien también recordemos que no solo es ministro de Transporte y Obras Públicas, sino también el ministro de Energía encargado. Y dijo que ya le iba a dar otro ministerio más porque está bueno, dijo el presidente Daniel Noboa, ¿no? Destacó que esta obra es el reflejo de la eficiencia de un gobierno que tiene ganas y necesidad de ayudar, y se lanzaron flores así, por más que no era nuestra competencia, nosotros sí sentíamos la responsabilidad de hacer lo correcto y darle conectividad a Santo Domingo. El pasado viernes 1 de marzo había colapsado el puente sobre el río Leila. El colapso se dio tras la creciente del río que afectó las bases, provocando que la infraestructura ceda y se derrumbe. Y bueno, las autoridades planearon así colocar este puente tipo Delta, que es una estructura provisional que será reemplazada cuando se solucione el tema de la ampliación en este tramo correspondiente a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Bueno, ahí el presidente le lanzó algunos dardos a la prefecta Joana Núñez, y la prefecta respondió y se pronunció tras las declaraciones del primer mandatario y dijo que no le han informado, lamentablemente le han informado mal al señor presidente, señaló Núñez en su cuenta de X, porque ella afirma que nunca le ha solicitado la renuncia, como fue lo que dijo ahí el presidente de la República, que había dicho otra es la que debería renunciar, ¿no? Sin embargo, hay que recordarle también al señor presidente que el gobierno le debe a las prefecturas, a los gobiernos autónomos descentralizados, millones de dólares y están con las manos atadas los GATS, no pueden hacer nada porque no tienen dinero para poder pagar a los proveedores a quienes ya le deben, entonces no les van a trabajar pues en las cosas urgentes, ¿no? Entonces lo principal es que le paguen a los GATS y permitan que ellos puedan accionar estos procesos directamente y puedan solucionar los problemas de la ciudadanía.
Así es, y bueno, lo mínimo que realmente debía hacer el gobierno era colocar este puente Delta, ya que el GAT posiblemente no tenga los recursos para en este momento mantener ese tramo de la vía, así que es competencia absoluta del gobierno, pese a que dicen que no es competencia de ellos, sino de la Prefectura de Santo Domingo. Bueno, los estudiantes, ¿qué está pasando con ellos? El sistema educativo de Ecuador pierde estudiantes en el régimen Costa Galápagos del año 2022-2023 al 2023-2024. 64,000 niños, niñas no se matricularon para continuar sus estudios, ¿no? En el sistema general básico, es decir, los más pequeños, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, para el periodo anterior hubo 2.503.532 alumnos matriculados, mientras que para este año lectivo, que arranca desde el 6 de mayo, hay 2.439.508 matrículas registradas en 9.407 instituciones educativas de todos los sostenimientos. Y bueno, estas cifras presentadas tienen el corte al 1 de marzo. En establecimientos fiscales, en el periodo 2022-2023 hubo 1.949.806 jóvenes matriculados y para este año hay 1.877.538, es decir, hay una reducción de 72.268 estudiantes en el sistema público. Y bueno, también en instituciones particulares no existe una disminución, sino un aumento de un periodo a otro. En el mismo régimen Costa Galápagos pasaron de 454.237 a 465.065 estudiantes matriculados, un incremento de 10.828. Entre tanto, la tasa de abandono escolar del año lectivo pasado fue de 1.83. Esta cifra aún no ha sido actualizada por el ente rector, ¿no? Es una problemática muy grave a la que no le deben perder la pista. También la red de organizaciones de la sociedad civil, conformada por diferentes ONGs de escala nacional, rechazó las declaraciones de la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, respecto a que esta institución estatal tenía firmados convenios con fundaciones de papel. Y bueno, ¿qué enfatiza la red? No permitiremos que se manche el nombre de aquellas organizaciones que sí existimos y que llevamos a cabo un trabajo comprometido, transparente y genuino. Y para la red, las afirmaciones de la ministra están muy lejos de la realidad y que atentan a la transparencia y compromiso con las fundaciones, tomando en cuenta que la ministra ni siquiera ha querido dialogar con estas entidades, a las que también se les adeuda pagos desde hace más de un año. Exigimos una reunión en la cual señale a las organizaciones que hayan cometido actos ilícitos, toda vez que el MIES es la institución que define, selecciona y da seguimiento a las organizaciones con las que firma convenios, señala el comunicado. Esta red también advierte que la denuncia de la ministra es alarmante, pues revela la situación deplorable del MIES. Es inadmisible que se haya llegado a este punto, es lo que dicen, y reclaman que esto sería una justificación que tome el MIES para no pagar las deudas que tiene. Hemos pedido entrevista a la ministra de Inclusión Económica y Social, ojalá y pues nos brinden esta posibilidad de conversar y plantear los temas ciudadanos. Educadoras del MIES están sin pagos, estas ONGs, muchas de ellas sin pagos, hogares de adultos mayores sin pagos, y pues la situación es bastante compleja, pero para lo que sí hay dinero es para publicidad. Así es, y como si no bastara que ya gastaron más de 60 millones en el último referéndum y consulta popular, $5 millones es el valor destinado por la Presidencia de la República para la difusión de campañas y mensajes del gobierno del presidente Daniel Noboa. Son 2 contratos que constan en la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública, el CERCOP. Y bueno, este primer proceso fue publicado ya el 16 de enero de este año, luego de que se declaró desierto un proceso contractual de diciembre de 2023, y actualmente el contrato se encuentra en la fase de ejecución con un valor de $2.500.000. Ese contrato fue adjudicado a Mindshare del Ecuador, firmado el 1 de febrero con un anticipo de $500.000. El segundo contrato por el mismo valor se encuentra en la etapa de calificación de participantes, fue publicado en el portal del CERCOP el 23 de abril y tiene como fecha estimada de adjudicación el 7 de mayo de 2024. Como invitada a este proceso aparece la empresa Mabeca Corporation S.A. y buscan difundir campañas y mensajes para
para posicionar las acciones políticas, obras, servicios y programas que implementa el gobierno nacional. Ahí está en nuestra página web también esta nota. Nos han pedido los estudiantes también que les contemos acerca de un proyecto que están haciendo en la clase de la profesora Jacqueline Vintimilla del Seneca. Surgió la idea de comercializar un llavero, ¿no? Los estudiantes de 15 y 16 años participan del concurso promovido por una universidad de Quito. Isabela Rodríguez, María José Montero y Rafaela Mera se convirtieron en empresarias en este ciclo lectivo 2023-2024. Tienen 15 y 16 años, estudian en este colegio y las tres han participado de ferias en la Bolsa de Valores de Quito, en la Plaza de las Américas y en su plantel. Pues parece que todo empieza con una lluvia de ideas. Así es, y bueno, esto es en la clase de empresa, ¿no? Y la profesora Jacqueline, y ella les pidió pensar en productos simples, funcionales para clientes que piensen en el medio ambiente. Hicieron varias pruebas y crearon un cuadro para escoger el artículo ganador, y así surgió esta empresa Suji JA que comercializa un llavero, ¿no? Kioruda, ¿no? Llavero ecoamigable que combate el estrés y la contaminación, según una de las alumnas. Así es, bueno, felicitaciones a los chicos, no queríamos dejar de decirlo y apoyarles también en estas ideas que pues están surgiendo. Se nos queda algo importantísimo, el informe de CIDH Ecuador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la actual situación de violencia que vive el Ecuador. Las observaciones fueron recogidas en este informe sobre el desarrollo de los derechos humanos de la región. Creo que mañana podemos profundizarlo, Gaby, porque es importantísimo. Ahí hay temas que tienen que ver con muchísimos sectores. Así es, y bueno, repasa atentados contra políticos y también vulneraciones contra niños, niñas, adolescentes, personas privadas de la libertad, migrantes, mujeres y personas LGBTI. Amigos, nos despedimos ya en su programa de las Warmis. Mañana tenemos más información y también más análisis, así es que quédense con nosotros. Mañana empezamos un nuevo mes y lo empezamos con el Día Internacional del Trabajo, de los trabajadores, de ustedes que están pues haciendo su mejor esfuerzo siempre y pues lamentablemente no en las mejores condiciones, ¿no? Tratando de sobrevivir con apagones de energía eléctrica, tratando de sobrevivir con el tema de las vacunas, las extorsiones y con la falta de políticas pues para realmente apoyar a los que sacamos del país adelante, a los que trabajamos diariamente 8, 10, 12 horas, porque no es verdad que se trabaja solamente el tiempo está establecido, sino siempre estamos pues en esta constante tarea, ¿no? De hacer algo por nuestras familias, pero sobre todo hacer algo por nuestro país, Gaby. Así es, y bueno, hasta mañana, se vienen las noticias, se viene el Kike Show, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha.